Pero la entrevista de hoy con la ex esposa del presidente Gustavo Petro, Mariluz Herrán, pretende ir más allá de eso, abordar temas de verdadero interés para la ciudadanía. Después de todo, la vida privada de un mandatario también influye en su gestión pública y resulta de gran valor conocer las opiniones de aquellas personas que han estado cerca de él. Sobre todo en un momento como este, en el que la figura del presidente está siendo durísimamente cuestionada y también respaldada por muchos en las calles. ¿Qué nos dirá su exesposa sobre los recientes escándalos que han sacudido y estremecido al país? Pues para mí es un placer saludarla a esta hora de la tarde, pero bueno, esto puede ir en cualquier momento, puede quedar rodando por ahí, así que a todos los que nos siguen, bienvenidos. Mariluz Herrán, gracias por aceptar este contacto. Hola, buenas tardes, un saludo especial, Juan Diego. ¿Cómo va todo? Quisiera preguntarle cómo van las cosas, cómo está hoy por hoy su vida, cómo está viendo el país. Bueno, ¿cómo estoy? Me encuentro bien, en una recuperación de salud. Acabo de llegar del departamento de Santander, de visitar varios municipios, sobre todo a la Colombia Humana, que es lo que hago a nivel nacional. Ya llevo más de 2 años y medio recorriendo el país buscando esa Colombia Humana y directamente con la gente en cada uno de los territorios y obviamente preocupados por cómo debemos gobernar. Si somos gobierno, pero no somos poder, ahí es donde están un poco las complicaciones, pero ahí vamos. Claro. Óigame, ¿usted qué tanto se habla hoy por hoy con el presidente? Bueno, yo me he encontrado con el presidente en los escenarios políticos, hablamos con los hijos, ahí hay una interesante conexión con él. Obviamente él hace lo que le corresponde y yo hago lo que a mí me corresponde como mujer política. ¿Se ha hablado recientemente en medio de todo esto que está ocurriendo? Esos últimos días no me he hablado con él esos últimos días, pero he estado enviándole algunas cositas que a él le deben interesar muchísimo. Claro. El presidente cumple gobernando 10 meses, mal contados, digamos, pero es lo que lleva al frente su mandato. ¿Usted considera que después de lo ocurrido recientemente, Benedetti, ex embajador de Venezuela, se revelan unos audios que conoce y estremecen al país, su mano derecha en la casa de Nariño, Laura Sarabia, termina en un rollo tremendo de movimiento de dinero en efectivo en una maleta que se perdió en su casa y responsabilizan a la empleada de su hogar, niñera de su hijo? ¿A usted qué le hace pensar todo eso? Es decir, ¿cree que realmente este es un gobierno que está cambiando las cosas a diferencia de otros gobiernos o no? No, por ahí no es el punto. El punto es todo lo que los medios, algunos medios de comunicación, han dejado entrever a la población colombiana y es darle importancia a temas domésticos, por decirlo así, dejando a un lado asuntos tan importantes como la denuncia del señor Mancuso y como las reformas que se están tramitando en el Congreso de la República. Y es ver cómo a veces le quieren poner la camisa de fuerza a Gustavo Petro, partidos políticos que siempre han gobernado, como queriéndolo obligar a que una reforma, por ejemplo, deje de ser la reforma y se vuelve un Frankenstein totalmente de lo que no se busca, lo que no se quiere, para ellos decir que lo apoyamos y si no lo apoyamos, entonces nos atravesamos en el camino. Mire, no es fácil para nosotros ser gobierno. En ningún momento ha sido fácil y no va a ser tan fácil. Recuerda tú, Juan Diego, que nosotros duramos ese pueblo colombiano desde tus tatarabuelos y mucho más atrás, 214 años, gobernados por los mismos. Y que cuando han asomado mentes, cabezas, figuras, personajes distintos a los que siempre nos han gobernado, los han matado. Petro está hoy como presidente de la República de milagro o de chiripa, como dicen los sectores en el argot popular. Lo tenemos ahí, llegó hoy a presidente y lo peor que podemos hacer es creer en el espectáculo y en el show que armaron algunos medios de comunicación, dejando de lado lo que realmente le importa al país. Eso es lo más grave que está ocurriendo en ese momento.
¿Usted cree que no hubo chuzadas? ¿Que Marelvis no fue llevada a la casa de Nariño y fue, bueno, en la casa presidencial, llevada a un sótano en una de sus oficinas, se le sometió al polígrafo y que sus teléfonos y comunicaciones fueron escuchadas por instrucción de Laura Sarabia? ¿Usted no cree esa versión? Yo no es que no crea lo que algunos dicen, lo que yo digo, por ejemplo, Laura Sarabia era la persona, esos son asuntos de seguridad nacional. Si la persona más cercana al presidente ve violada la seguridad de su propia casa porque se le pierde alguna cosa, algún elemento, algún dinero, de inmediato se tienen que disparar las alertas. ¿Qué es lo que está pasando? Y tienen que investigar, porque alguna persona pudo haber sido infiltrada o en el servicio de seguridad del presidente o en el servicio de seguridad de Laura, o con su empleada doméstica, con la señora que le ayuda, con su asistente. No sabemos cómo fue. Esos temas tienen que tratarse con absoluto cuidado porque en cualquier momento se filtra la seguridad del presidente y da lugar a que maten al presidente, a que a través de X o Y persona le pueda ocurrir algo al presidente. Yo considero que fue necesario haber hecho las indagaciones. La forma como se hizo, yo no puedo opinarte sobre la forma, si es así como se hizo, pero obviamente que hay que indagar qué fue lo que pasó. Cuando se han metido a mi casa, que no ha sido solamente una vez, y eso que yo no vivo con el presidente, allá van, llevan los perros, llevan los aparatos electrónicos, miran si hay micrófonos, ¿qué no se hace? O sea, eso hay que investigar siempre porque es la seguridad del presidente, es un asunto de seguridad nacional. Entiendo. Tengo una seria preocupación porque no la escucho muy bien. Tengo un imperfecto en la comunicación, Mariluz, pero bueno, solamente para ir contextualizando un poco y describir quién es usted, porque algunos estarán preguntando, ¿pero quién es ella? Bueno, ella es Mariluz Herrán. Usted es la segunda esposa de 3 matrimonios que tiene el presidente Gustavo Petro, ¿verdad? No, yo soy la primera esposa de 2 matrimonios que tiene el presidente. No. Okay. ¿Tiene 2 hijos? 2 hijos. El hijo mayor, Nicolás Petro, nace de su relación con la novia que tenía en Ciénaga de Oro. No tuvo una relación de matrimonio, de pareja permanente con ella, y solamente se casó conmigo la primera vez y ahora con la persona. Claro, usted fue compañera del presidente Petro en el M-19. Tengo entendido, sí, cuando él era conocido con el alias de Andrés, de Magdalena Medio. Usted es de Barranca Bermeja, pero ha vivido en Bucaramanga toda su vida. Y se enamoró del presidente Gustavo Petro, lo conocen detalladamente. ¿Qué cree que puede estar pensando en este momento y le puede estar pasando por la cabeza al presidente Petro? No, en este momento Gustavo solamente su vida ha corrido y ha transcurrido en su deseo de tener un mejor país, en su deseo de que las cosas por fin sean justas, en tener justicia para los pobres, que son las mayorías de nuestro país, que lamentablemente han sido esclavizados por un capitalismo salvaje, han sido asesinados. Él solamente piensa en el pueblo colombiano, en el dolor que hemos vivido permanentemente, en la exclusión que hemos vivido toda la vida, en la pobreza absurda pese al país tan rico que tenemos, como millones de colombianos comen una vez al día o como millones de colombianos lo han perdido todo. O sea, es un hombre que hoy está profundamente preocupado por lo que ocurre en Colombia. Nosotros quisiéramos cambiar tantas cosas, pero nos enfrentamos a un Estado que está hoy en cabeza de él, pero que sus bases están carcomidas por la corrupción, en donde yo que visito los territorios, esa Colombia profunda, donde yo permanentemente visito los territorios y encuentro en cada mirada, en cada arruga, en cada mano sudorosa, en cada persona con sus zapatos sucios, encuentro esperanza, encuentro ese deseo de apoyar a Petro y apoyar su gobierno. Entiendo, no se preocupe. Y a veces nos sentimos tan enanos que Petro creo que siente un poco de tristeza y dolor y él mismo se encierra,
es un hombre solitario. Petro no es un hombre de amigos ni nada. Es un hombre que calla, que reflexiona, analiza, pero es un hombre sumamente inteligente, que él sabe por dónde salir a las complicaciones. O sea, Petro siempre va a saber de manera sabia cómo responder a tantas dificultades. Hoy, el presidente Petro, desde La Habana, en Cuba, ha anunciado con el ELN el cese al fuego. Es un hombre que ha anunciado la paz total, que dice que el lema de su plan de desarrollo en estos 4 años será potenciar y respetar la vida. Pero yo le quiero hacer una pregunta con toda franqueza, porque usted es una mujer inteligente y es una mujer que lo conoce bastante bien. ¿Por qué habla de paz total, pero al mismo tiempo produce discursos a veces tan incendiarios como el de ayer, que no unen sino dividen al país? Es decir, que no siembran mucha paz en el ambiente de nuestro país. No, lo que pasa es que aquí nos estamos enfrentando al veneno que estilan personajes de la extrema derecha que han estado acostumbrados a señalar, que han estado acostumbrados a dar órdenes, que han estado acostumbrados, algunos de ellos, a confabularse con los grupos paramilitares y con el narco paramilitarismo. Y es difícil a veces 2, 3 personas hacen mucho ruido y algunos medios de comunicación le dan mucho cubrimiento a lo que ellos dicen sin ni siquiera reflexionar o mirar qué es lo que está pasando y cuál es el daño que se está causando. Nosotros aquí ya no podemos estar con discursos blandos, con discursos dudosos. Aquí nosotros necesitamos de verdad invitar al pueblo colombiano a que nos unamos en torno a lo más importante, y es salvar el presente y el futuro de este país. Nosotros no podemos seguir dándole vueltas a la situación cuando nosotros hemos estado toda la vida esperando este momento, y Petro tiene que ser contundente en su discurso. Recuerden que durante su campaña Gustavo fue un hombre muy incluyente, muy inclusivo, habló con todas y con todos, cogobernó con ellos, pero lo que están haciendo es causar más daño. Y me parece que las palabras de Gustavo Petro el 7 de junio fueron muy importantes, porque o tomamos la decisión de ayudar a cambiar esto a través de la participación del pueblo colombiano en las diferentes organizaciones en la calle, trabajando por el cambio de las estructuras administrativas locales, eligiendo a quienes realmente nos tienen que gobernar, o vamos a estar todo el tiempo esperando que nuevo escándalo aparece para seguir señalando al gobierno y para seguir hundiendo lo más importante, y es la puesta en marcha de esa paz total que nosotros necesitamos. Es una paz total que, como dicen algunos, no es solamente la ausencia del conflicto, sino que requiere de transformaciones profundas. Y se llegó el momento en que estas personas que perdieron el poder a nivel nacional, pero que todavía permanecen en los territorios, entiendan que solo Petro lo que quiere es tanto el bienestar para ese pueblo pobre y explotado, como para ellos mismos, que siempre se han enriquecido, porque no se está gobernando en contra de ellos. Se quiere gobernar con ellos, pero que nos permitan gobernar bien, sin corrupción y sin obligar a nadie a hacer lo que no deba hacer. Claro. Ayer el presidente Petro criticó a muchos medios de comunicación. Usted lo ha mencionado. Muchos lo han criticado y cuestionado injustamente, pero la libertad de información y de expresión, al final de cuentas, son fundamentales y vitales para una democracia. Gústenos o no nos guste, pero ¿usted considera que los medios han mentido cuando es desde adentro mismo del gobierno que se han conocido y revelado tantas y tantas denuncias graves alrededor de dineros y lo que ya mencionamos de Benedetti y Laura Sarabia? No, pero mira tú, yo a veces hago el esfuerzo de escuchar a esos medios que solamente estilan odio. Yo ayer estuve viendo por YouTube algo que decía cuántos fueron los que asistieron a la marcha para apoyar a Petro por Blue Radio.
y ay, de verdad que uno hace el esfuerzo de entender a ese periodismo, pero es que no son objetivos. El periodista, yo creo que tú estudiaste para comunicar la verdad, para informar la verdad, no para tergiversarla. ¿Cómo es posible que algunos medios digan que hubo solamente 16,000 personas en las marchas apoyando a Gustavo Petro? O sea, ¿quién les paga? ¿Quién los mantiene ahí a esos periodistas que se dedican a mentir, a destilar odio? Es que están detrás de un micrófono que les da muchísimo poder, porque la gente les cree a muchos de ellos, pero que solamente confunden, dicen mentiras, falacias, que las personas les da temor, inclusive por tanta mentira que ellos dicen. Hay gente que dice, no, pero Petro va a acabar con todo, porque ¿quiénes lo están diciendo? Juan Diego, es que ¿quién lo dice? ¿Cómo le llega la información a la gente que le da miedo o que le da miedo que Petro fuera presidente, sino a través de los medios de comunicación? Porque acá los medios alternativos no tienen todo el apoyo que se requiera, o mucha gente sencillamente no los va a sintonizar, porque no lo hacen. Pero acá los medios mayoritarios de comunicación son los que venden mentiras o verdades, y son ellos los que quitan y ponen presidentes. Recuerden quién era Duque antes de que fuera el candidato presidencial. Nadie. Un senador que ni sonaba ni tronaba, pero fueron los medios de comunicación los que lo subieron y lo sentaron allí. O sea, no se nos olvide que ese es el quinto poder, y los medios de comunicación son los que quitan o ponen. Ellos o dejan a una persona bien parada o la acaban totalmente. No son todos, lo aclaro, pero muchos periodistas se dedican a hacer eso. Pero el expresidente Duque salió muy mal de su gobierno y con una de las peores popularidades e imágenes de tapar. Mandatarios recientes. Pero, en fin, quisiera preguntarle sobre lo que usted está viendo en este momento hacia el futuro del país. Las reformas pensional, de salud, laboral, también tienen a más de uno con los pelos de punta. Y a un Congreso que primero hizo alianza con el gobierno, el presidente formó su gran coalición, y resulta que después partieron cobijas y, a juicio de muchos, el gobierno ha empezado a repartir mermelada individual y al detal para tratar de sumar votos y ganar quórum y demás, pese a que la Operación Tortuga se accionó y muchos de los partidos tradicionales se han apartado del gobierno. ¿Usted cree que el gobierno realmente está cambiando con estas prácticas políticas en el Congreso? No, no hay repartición de mermelada. Nosotros no podíamos llegar a ser gobierno como usando la escoba y sacando todo lo malo del Palacio del Congreso de la República. Recuerden que aquí no se está gobernando en contra de nadie. Aquí nosotros no nos la sabemos toda, ni la tenemos clara frente a muchas situaciones, y hay personas que son decentes, que realmente son demócratas, que vale la pena invitar a participar en el gobierno nacional. No se repartió mermelada. Hay personas que han hecho un muy buen trabajo, que tienen un excelente perfil, que se les dijo, sigamos gobernando, cogobernando prácticamente con ellos, porque también se aprende, uno llega aprendido. Y bueno, se asumieron compromisos, y cuando los compromisos, como los matrimonios, no se cumplen, pues se tienen que acabar. Compromisos que lamentablemente hay unos jefes de algunos partidos políticos que quieren tomar decisiones por todo, pero hay congresistas de esos otros partidos políticos que realmente quieren a este país y que no han seguido las directrices de su partido o de la bancada y que han votado a favor de las reformas. Nosotros invitamos a estas personas, yo como militante de la Colombia Humana invito a estas personas que son conscientes, a estos congresistas que realmente se metieron a militar en uno o en otro partido porque querían un cambio, a que nos apoyen en esas reformas en el Congreso para permitirnos demostrarle al país y al pueblo colombiano que se quiere un cambio a favor de todos, no en contra de nadie, y que en donde las cosas no sirven hay que cambiarlas, y que en donde siempre ha reinado la corrupción ya hay que ponerle un tate quieto. O sea, nosotros no podemos permitir, y mucho menos se ha repartido mermelada en ningún caso. Eso no lo pueden decir del gobierno de Gustavo Petro, eso no es así. Mire, nosotros en los territorios, yo que recorro los territorios, nos hemos encontrado con muchísimas dificultades. La gente dice, compañera, pero no tenemos trabajo.
compañera, pero no nos escuchan, compañera, yo le digo a las personas, un momentico, ustedes hoy forman parte del gobierno nacional, es la primera vez que el pueblo colombiano hace parte de este gobierno. Y como ustedes hacen parte de este gobierno, necesitamos que ustedes nos ayuden a tener el mejor gobierno. Uno, participando en las propuestas del gobierno nacional a través de sus ministerios, cuando se dirigen a las asociaciones, a las organizaciones populares, campesinas, cuando miramos el tema de tierras, porque la paz total empieza desde la tenencia de la tierra, cuando les decimos participen en las transformaciones electorales, la gente hoy tiene la puerta abierta para llegar a Palacio, para llegar a los ministerios, pero necesitamos de la gente que se movilice y ante todo que se organice, que elaboren los proyectos, que ya no tienen que buscar el padrino o la madrina, ya no tienen que darle plata a nadie para llegar al ministro o a la ministra, ningún congresista les va a cobrar, les va a decir cómo voy yo, no, nada, la gente hoy directamente llega al gobierno y necesitamos de la participación de todas y de todos para hacerlo posible. Claro. Me preguntaba esto mientras la oía también. El caso de Nicolás Petro, para usted también, en medio de todo el escándalo y los dineros también que se movieron en el Atlántico, luego de que su excompañera también de Nicolás Petro lo denunciara, ¿usted cree que eso es invento? Mira, hay una cosa que cuando uno escucha la noticia, uy, caramba, ¿qué fue lo que pasó? Es lo primero que uno se pregunta, ¿no? Cuando escuchamos a Vicky entrevistando a Day Vázquez, uno dice, uy, ¿qué fue lo que pasó acá? Pero cuando uno se pone con cabeza fría a mirar qué es lo que ocurre, pues uno dice, pero ¿qué delito cometió Nicolás? ¿Cuál es el delito de Nicolás? Si cometió algún delito, pues ya está la fiscalía investigando. Nicolás es un muchacho como yo, que hablamos con muchas personas. Nosotros no sabemos quiénes se nos acercan con una u otras intenciones, pero él en sus propias declaraciones ha dicho que no ha cometido ningún delito. La justicia colombiana sabrá si cometió algún delito o no, pero es la justicia la que se encarga de eso. Claro, no. De hecho, el presidente mismo le pidió a la fiscalía que lo investigara. De acuerdo, que buscara si hubo o no delito y sin duda será un juez de la República el que decida si es o no un delito lo que cometió, pero no siembras dudas, sospechas, toda esta clase de denuncias que se están conociendo. Mira, lo que pasa es que se han enfocado, Juan Diego, se han enfocado en asuntos de la familia, el caso de Nicolás, el caso de Juan, ahora viene Laura, Benedetti, luego van a venir otras cosas que realmente no son importantes para el país, pero que le van a dar tal importancia que eso para ellos es lo que marca la pauta del gobierno de Petro. Y recuerden que Gustavo Petro es el presidente, no solamente es el padre, no solamente es el hermano, no solamente es la persona cercana a X persona, sino como jefe de Estado, él está llevando al país como lo debe llevar, lo está haciendo muy bien, le está entregando el alma, el corazón, su vida a todo este proceso y esas otras situaciones que se han desplegado en las cuales él no tiene ninguna responsabilidad, ninguna injerencia, él no ha mandado a nadie, él no le dijo a Laura que llévese a la señora, él no le dijo a Nicolás reúnase o no reúnase, uno tiene que saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y lo peor que se puede hacer es señalar a Gustavo Petro como responsable de asuntos que él no tiene ni idea. Mi hijo Andrés Gustavo Petro vive en Canadá. Él duró desde noviembre sin trabajo, desempleado desde el 31 de octubre, él renunció. Y duró noviembre, diciembre, enero. Mamá, estoy sin trabajo, mamá, no sé qué. ¿Él qué hace? Él sabe cómo se debe comportar, cómo lo debe hacer, pues pasar hojas de vida aquí, allá, a ver dónde consigo un trabajo. Hace 20 días consiguió trabajo. Y allá está feliz mi peladito, mi pollito, le digo yo. O sea, cada hijo, cada persona debe saber cuáles son los límites y hasta dónde va. Él no dice, llamen al embajador o llamo al embajador para que busque no sé a quién, para que me dé tal cargo. No,
todos sabemos cómo debemos hacer, porque lo primero que debemos es blindar y proteger. Yo protejo al padre de mis hijos porque es el padre de mis hijos y porque es un hombre incorruptible, un hombre con... Yo estuve ¿Fue buen casado. papá? ¿Es buen papá el presidente? ¿Cómo? ¿Es buen papá el presidente ya que toca ese punto? Bueno, cuando estuvo conmigo fue especialísimo, me ayudó a ser una mujer más fuerte, me ayudó en mi formación, era un hombre que me cuidaba, me consentía, con sus hijos jugaba, salía, se dedicaba a ellos, cocinaba, ¿no? Era un tipo espectacular. Yo no sé cómo es con su actual relación, pero Gustavo Petro siempre fue excelente padre. Y ahorita pues no se la pasa llamando ni Andrea ni Andrés, ¿cómo están? Los hijos son los que se comunican con él, es el presidente, no puede estar el cada ratico, mi amor, ¿cómo estás? No, mis hijos buscan a su padre y en algún momento, pues ya lleva 4 años sin verse con Andrés Gustavo, esperemos que en algún momento se puedan reunir también. Claro. Se le cuestionó un poco al presidente cuando en una entrevista dijo no haber estado presente cuando estaba todavía muy pequeño Nicolás Petro y fue muy criticado porque lo criticaron como haciéndolo pasar por un mal papá. Por eso le quería hacer esa pregunta. El presidente, usted que lo conoce también, en medio de toda esta crisis que está ocurriendo en el país, ¿de quién debería rodearse? ¿De quién debería aconsejar para poder seguir gobernando? ¿De quiénes debería rodearse? Yo creo que hay dos tipos de personas que deberían estar con Gustavo Petro. La primera es de la gente leal, de aquellas personas que durante toda la vida, teniendo y no teniendo algo, siempre lo han acompañado o lo hemos acompañado definitivamente. Compañeros que estuvimos en armas en el M-19, que han estado, que han sido leales y fieles al proceso, que no se han vendido al mejor postor ni han cambiado sus ideales. Nosotros mantenemos nuestra filosofía política de izquierda, yo soy una mujer de izquierda revolucionaria, y nos mantenemos ahí. Y de otras personas, y las segundas personas con las que Petro se debe rodear, son de aquellas personas que no han estado siempre con él, pero que son personas expertas, personas que conocen, son técnicos especialistas, que conocen temas específicos, porque Bien, nosotros... deme un nombre. ¿Usted le sugeriría a alguien en reemplazo de Laura Sarabia? Sí, me parece Augusto Rodríguez sería el mejor hombre para estar ahí en el lugar de Laura El Sarabia. director de la UNP. El director de la UNP sería muy Rodríguez ahí. ¿Por qué? Bueno, Augusto es el hombre que ha estado, que conoce de pe a pa a Gustavo Petro, que ha estado con Gustavo Petro en las buenas y en las malas. Ha sido un hombre muy leal con Gustavo Petro. Ya lo veo arrugado y con canas, y se envejeció al lado de Petro. Es un hombre muy leal con Gustavo Petro, es un hombre que jamás haría algo que no tenga que hacer y es un hombre ecuánime, un hombre que quiere el país también. Del gabinete ministerial, ¿usted está de acuerdo con el equipo actual que rodea al presidente o no? Sí, me gusta, pues de los últimos que nombró, me gusta Ricardo, bueno, me gusta Ricardo Roa, ya en Ecopetrol, me gusta Ricardo Bonilla. Bonilla es un hombre bacanísimo, yo lo quiero mucho, es una persona muy sensible también. Guillermo Alfonso Jaramillo, allá también en el Ministerio de Salud. Sí, me gusta. Se está aprendiendo también, ¿no? Y ellos son personas que nosotros o ellos se han preparado también para formar parte de eso durante muchos años, lo seguimos esperando. ¿Usted cree que con el gabinete inicial se equivocó Petro, el presidente Petro? No se equivoca. Lo que pasa es que a veces se llega como con algún temor o algún miedo, pero sobre todo con muchísimas talanqueras, frenando. Fue muy difícil llegar a algunos ministerios en donde todo estaba desmantelado, en donde no se podía nombrar absolutamente a nadie. Fue completamente difícil. Los ministros apenas llegaron, no había recursos para nombrar a nadie, hubo asesores que trabajaron
o que estuvieron acompañando a sus amigos, por ser sus amigos, ministros, acompañándolos para que en algún momento fueran nombrados, que tuvieron que estar ahí sin ningún nombramiento, ya luego les pudo llegar el nombramiento, pero fue muy difícil encontrar eso desmantelado, habían dejado personas provisionales, concursos que habían hecho de gente irregular, no, eso fue una cosa impresionante que hasta ahora se ha venido cambiando, inclusive todavía los nombramientos se demoran meses, eternidades, por decirlo así, y de algunos creerán que es negligencia, no, es que todavía tienen las manos atadas la mayoría de los ministros para ayudar a cambiar también desde adentro. El que no haga caso se va, dijo ayer en su discurso el presidente. Y yo respaldo totalmente a Gustavo. Si alguien está conmigo en mi equipo de trabajo y no hace las cosas bien, las hago yo, le enseño cómo las debe hacer porque yo puedo enseñar cómo las debe hacer, pero Petro no puede ponerse a enseñar a un ministro cómo hacer las cosas. Pero si a mí una persona le digo y haga las cosas y hágalas bien y no las hace bien, pese a que tiene las herramientas para hacerlas bien, pues también se tiene que ir, obviamente. Después de ese remesón de los 8 o 9 meses del gabinete, ¿usted cree que muchos se fueron porque no le hicieron caso al presidente? Yo he escuchado al exministro de Educación, Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria, lo estuve escuchando ayer, allá también justamente en Blue. Cuando Alejandro Gaviria sabe quién es Gustavo Petro, sabe que es un hombre que ama todo lo que está haciendo. Y lo peor que uno puede hacer como persona que trabajó al lado de un personaje como Petro es salir a decir cosas malas en lugar de decir las cosas positivas. Es como si yo me pusiera aquí a hablar frente a ustedes, que fui la esposa de él, compañera de él en la guerrilla, quien estuvo también presa y que él me visitaba todos los sábados, hablar mal de Gustavo Petro. No, uno de las cosas malas aprende cosas buenas, cumplió con el ejercicio y tiene cosas para construir sobre ellas, pero siempre hay que resaltar las cosas buenas, las cosas positivas y no dedicarse a dañar la imagen, el detrimento de la imagen de una persona porque tal vez algo no nos gusta cuando hay cosas mucho más importantes que nos gustaron. Yo creo que algunas personas o algunos ministros se han podido equivocar en sus apreciaciones, exministros, pero hay otros que saben el tamaño de persona que es Gustavo Petro y que por supuesto sale de ellos sobre todo la admiración. Claro. Usted que vivió con él, compartió tanto tiempo con el presidente Gustavo Petro, al escucharlo ayer, siente que se radicalizó y que ahora sí es el Petro que se debió haber posesionado y gobernado desde el 7 de agosto. Ese Petro que vimos en su discurso en la marcha, ese es Petro, ese es Gustavo Petro, porque le duele, le está doliendo en su corazón lo que está pasando con el país. Hoy logramos en ella un acuerdo con el ELN o con los helenos por 6 meses, un cese al fuego, y yo me estaba preguntando, bueno, ¿y en dónde están los otros grupos alzados en armas, los paramilitares que están en el territorio amenazando y asesinando a nuestros líderes? Necesitamos también sentarnos con ellos y llegar a acuerdos, porque no solamente que lo hagamos con una guerrilla, que es supremamente valioso, pero necesitamos seguir avanzando en eso y de una manera acelerada. Yo creo que sí podemos hacer muchas cosas y que Gustavo Petro está tan convencido que lo podemos hacer que necesitamos rodearlo y creer ante todo en él y en el corazón de Gustavo Petro, que es un corazón en donde le cabe el dolor del pueblo colombiano y también las alegrías que le podamos dar. En esas aventuras clandestinas del Gustavo Petro que usted conoció y del cual se enamoró allá en Santander, siempre me he preguntado qué hacía en la clandestinidad el presidente. Me leí la autobiografía del presidente y me quedé preguntando muchas veces ¿por qué no describe con mucho más detalle todo lo que hizo en esa época? ¿Usted podría decirnos qué hacía el presidente en esos momentos? ¿Él fue comandante de qué, por ejemplo? Él fue el comandante, él cuando sale de la cárcel en el 86, en diciembre del 86 más o menos, Carlos Pizarro lo envió para el departamento de Santander
a crear el Frente del Nororiente y él estuvo cumpliendo con la tarea. Él se volvió el comandante del M19 en el nororiente de nuestro país y era miembro de la dirección nacional. Pero Petro siempre ha sido un ideólogo, un hombre pensante. No era un hombre de armas, no era un hombre de operativos. Nunca había gustado Petro en un operativo o en el monte haciendo no sé qué tipo de cosas. No, Petro era ante todo un ideólogo, era un hombre, un estratega. Y conmigo, ¿en qué estuvimos? Estuvimos, por ejemplo, en Barranca Bermeja. Yo me crié en Bucaramanga, en el paro nororiente, que fue muy importante el paro nororiente. Ya sentíamos, yo que estaba chica y pensaba que estaba haciendo la revolución o la toma del poder, y allá fue detenido. En el libro redacta él cómo lo torturaron y las cosas tan impresionantes que vivió. Pero Petro, ante todo, era eso, un hombre, un estratega frente a las propuestas y sobre todo, ¿sabe qué pensaba Petro? En el momento en que pudiéramos dialogar como guerrilla con el gobierno nacional, y eso fue lo que él hizo, logró convencer a Carlos Pizarro allá en las montañas del sur del Tolima, donde estábamos, en la compañía Jorge Eliezer Gaitán, en dialogar. Él siempre ha sido un hombre de diálogo, por eso la paz total para él es muy importante. El proceso con las guerrillas y con los paramilitares también es muy importante. Claro, él aprendió a usar armas, ¿usted aprendió a usar armas y él también o no? Pues nosotros recibimos instrucción política militar. Nosotros éramos hombres y mujeres político-militares. Uno no puede ser una carga en el monte que no sepa armar o desarmar un fusil o una metralleta o una pistola, un revólver. Obviamente que uno tiene que saber cómo limpiar su arma, cómo cargarla, todo. Pero Petro era un hombre que no le gustaban las armas, que se le caía el revólver o que se le perdían los tiros o ese tipo de cosas. Yo andaba muy pendiente de él. A él no le gustaban las armas, nunca disparó un arma en contra de nadie. Eso era Petro. Petro era un hombre allá en el monte dándose rodillazos con las piedras porque no veía muy bien, andaba con esas gafas supremamente gruesas, no podía ver bien, se tropezaba mucho, era muy torpe para bajar en la montaña, pero era excelente para subir y sobre todo su papel, que era como ideólogo, más que todo. ¿Tuvieron enfrentamientos en los que participaron con la policía o el ejército o la fuerza pública? Mientras que estuve yo con él, no, hubo siempre retirada, teníamos que irnos de la zona, de la región, porque llegaba el ejército, pero más bien sí tuvimos encuentros amistosos con el ejército, por ejemplo, en el Cauca, por el Palo, por el Tambo, fuimos una vez con él a hablar con Germán Rojas Raulito, que ya murió, y llegamos a un retén del ejército y nos dijeron, ¿van armados o desarmados? Nosotros vamos desarmados. Ah, bueno, sigan, y más adelante nos encontramos con esos militares que estaban en el retén para jugar un partido de fútbol. En el M19 las cosas eran un poco distintas. Nosotros no éramos como un ejército de ocupación que la gente tenía miedo, sino que más que todavía como una integración y una labor de organización con los campesinos en las regiones donde llegábamos. Pero el M19 secuestró, ¿verdad? ¿O no? El M19 tuvo operativos en donde por razones políticas o económicas se llevaba a algunas personas, por supuesto. ¿Ustedes estuvieron en situaciones de esas, cuidando rehenes, movilizando a secuestrados? No, ni movilizando, ni llevando, ni escondiendo, no, nunca. O sea que esa versión que hay, y quiero que usted me ayude a aclararlo y a entenderlo, porque me da muchas vueltas en la cabeza esa versión que hay de que el expresidente en su clandestinidad como guerrillero del M19 le tiraba excremento a los secuestrados. ¿Eso es cierto o no? Eso es una porquería nefasta que dice la extrema derecha de este país, que no tiene argumentos. Petro nunca estuvo cuidando a ninguna persona que estuviera bajo el poder de los compañeros del M19 retenida. Nunca estuvo en esa situación, jamás. Gustavo Petro nunca fue el hombre de eso. Petro y yo íbamos allá a los campamentos, salíamos a la ciudad de Ibagué, o íbamos a algunas otras ciudades, pero era una cosa totalmente distinta, ¿no? Nunca, él no hizo nada de eso. Eso es risible, de verdad. Desde ese momento, ¿él sabía que quería ser presidente? ¿Usted lo escuchó decirlo? No, quien se lo dije fui yo. Yo le dije, algún día vas a ser presidente. Mira, por fortuna seguimos vivos y ahora es el presidente.
Óyeme, en medio de todo eso, de la guerrilla y todo eso que se ha vivido con el M-19, la desmovilización, se está apostándole a la paz total, a que se desmovilicen. Pero ha sido duramente cuestionado también el presidente por tener mano blanda con muchos de estos grupos, por precipitarse a hacer anuncios de cese, como el que hubo a final de año y comienzo de este 2023 con el ELN, que hoy ha tenido luz verde, que negoció con las disidencias de las FARC y estas empezaron no solo a coger la mano, sino el brazo y a hacer cualquier clase de atrocidades y barbaridades en diferentes partes del territorio colombiano. ¿Sí tiene el presidente, es ingenuo o sí tiene el presidente conocimiento claro de que esa política de paz total es viable? Mira, ese país, nosotros hemos crecido en medio de la guerra. La guerra nos ha traído, mira tú cómo se acabó con el campo, cómo encontramos campesinos vendiendo bonais en las calles y dejando su pedacito de tierra porque llegaron los paramilitares, los amenazaron y tenían que ir, o porque las propias guerrillas haciendo presencia pues generaron también temor por el enfrentamiento que se podía dar con los actores de la extrema derecha. Petro es un hombre convencido de que justamente si él fue uno de los artífices del proceso de diálogo con nosotros como M-19 y estuvo participando también en el proceso de diálogo con la corriente de renovación socialista, ¿cómo no va a ser posible que su gobierno haga el mayor esfuerzo para poder tener éxito en un proceso de diálogo? O sea, su marca debe ser, la marca más importante de Gustavo Petro es poder devolverle al campesino su tierra, esa tierra que le fue robada, esa tierra que fue ocupada, para que pueda nuevamente cambiar ese margen entre el 20 y el 80% entre urbano y rural, para que el campesino regrese nuevamente a producir, para que nuestros campos otra vez florezcan y nosotros podamos tener mejores condiciones de vida aquí en el país, en donde tengamos condiciones de vida digna, porque tenemos que comer, porque ya no comemos una vez, sino 3 veces al día, porque sí, nuestros campesinos pueden estar en el campo tranquilos, con la pala, arando, produciendo, y porque no estamos esperando a que la nuca nos estén señalando con un fusil o luego nos vayan a sacar de nuestra tierra. Es sumamente importante dialogar con todos los actores armados, sean de derecha o sean de izquierda, porque la marca que va a dejar Gustavo Petro es lograr entregar un gobierno en donde le pudo dar al pueblo colombiano tranquilidad en el campo. Sí, y no debería dar ejemplo el presidente tratando de unir al país y no dividirlo. Es que él no lo está dividiendo, lo que lo están dividiendo son un poco de mentirosos que salen a decir, uy, unas cosas que tienen el libreto, es que ellos tienen el libreto. Cuando habla este joven Uribe, que se me olvida el nombre, o cuando habla... ¿Era el senador Uribe? Miguel Uribe. El hijo de Diana Turbay, que yo inclusive la llevé a ella por allá para el monte a hablar con los guerrilleros. Ese muchacho... Miguel Uribe, senador del Centro Democrático. Exactamente, yo digo, pero ¿cómo es posible que ellos no entren en razón, que no les dé vergüenza, que por la noche llegan a besar a sus hijos, luego que han dicho tantas mentiras? Y Petro no está llevándose el país a los extremos. Son ellos con sus mentiras los que hacen que nosotros sintamos temor. Si a mí me toca hablar con ellos, hablamos, pero hablemos sobre la verdad, sobre cómo tener un mejor país. No con tanta mentira y tanto odio, te lo he dicho varias veces, ellos estilan odio. No es posible que duerman tranquilos cuando tienen allí el formato de cómo lo van a hacer, de qué van a preparar. Por ejemplo, aquí es lo que hemos hablado tú y yo, de qué se pegan para ver cómo friegan a Gustavo Petro. Ellos están pendientes de los pasos que nosotros damos como militantes o dirigentes de la Colombia Humana y cómo lo hace el gobierno para ver de qué manera se van en contra del gobierno, y eso no puede seguir siendo así, porque no se preocupan por ayudar a construir el país,
a reconstruir el país, a entregar un país bonito, en paz, tranquilo, que no nos miremos con odio, que nos vamos a mirar a los ojos sin ser vergonzantes en nuestras miradas porque estamos mintiendo. ¿Eso lo podemos hacer o no? Déjeme tocar un tema también importante para conocer mucho más al presidente que nos está gobernando, y es acerca de las denuncias que se conocieron en medio de las comunicaciones interceptadas o pasadas del ex embajador Benedetti, y es el tema del presidente Petro. Se llegó a sugerir en esas comunicaciones que el presidente Petro era o es cocainómano. A mí me cuesta creer eso, siquiera imaginarlo y pensarlo. ¿Usted qué puede decir frente a ese tamaño de narrativas que se han formado? El hombre, el Petro que yo conocí, el Petro que conocen mis hijos y que conocen millones de colombianos, es ese hombre que ustedes han visto. Ese hombre que llega con la camisa por fuera muchas veces, a veces despeinado. Bueno, ya es presidente, está lindamente vestido, ¿no? Pero es el hombre que tiene muchas preocupaciones. Jamás mis hijos lo vieron en nada indebido. Yo nunca lo vi y jamás lo he visto en nada indebido. Es un hombre que sufre de soledad, creo yo, a veces, una gran presión que carga sobre sus hombros, porque recuerden que el pueblo colombiano hoy nos ha dado solo una oportunidad de poder ser gobierno, no nos va a dar una segunda oportunidad si esto no sale bien. Y lo estamos haciendo bien. Es un hombre con muchas presiones, pero jamás vi a Gustavo Petro con ningún consumo de alucinógenos ni ese tipo de cosas, nunca. Y en lo que yo he estado cercana y he visto, jamás lo hizo con ese tipo de situaciones. ¿Está enfermo el presidente? Está enfermo de su corazón porque hay cosas que no se pueden hacer tal vez de manera inmediata. ¿No pero sufre de ninguna enfermedad grave el presidente? Petro no está enfermo, Petro está perfecto. El presidente consume licor con frecuencia. En campaña en Girardot, si no estoy mal, en un discurso se le notó pasado de tragos. Sí, yo estaba allá en Girardot. Sí, estaba. ¿Le gusta el trago al presidente? Él llegó allá y sí, estaba un poco tomadito, pasadito de tragos. Girardot es un municipio que le trae mucho recuerdo. Es a donde él llegó. Cuando a mí me meten presa, me meten a la cárcel en Ibagué. Ese fue su sitio de refugio durante unos meses. Girardot para él representa también muchas cosas. Íbamos permanentemente a Girardot cuando empezamos a hacer campaña, su primer campaña política para el Congreso, y se tomó unos tragos como cualquier otra persona que se puede tomar unos tragos, pero fue ese hombre con esa pasión que se dirigió a la gente, que lo que menos importa son los tragos, lo que más importa es lo que estaba sintiendo en ese momento. ¿Pero le gusta el trago al presidente? Él se tomaba sus whiskies y siempre mueve los hielos y juega metiéndole el dedo al vaso, pero no es un hombre de estar consumiendo trago ni mucho menos otro tipo de cosas, no, para nada. ¿Por qué se le acusa mucho al presidente de ser incumplido, de dejar plantados, como ocurrió esta semana, a los gobernadores en sus cumbres? ¿Es el presidente incumplido? ¿Le gusta darse mucha importancia al presidente? No, es que tiene muchas responsabilidades, la gente es sumamente pesada. Inclusive, mira, Juan Diego, en mis recorridos he tenido a veces tardanzas de 3 horas de un municipio a otro y la gente espera y uno dice, ¿cómo la gente espera 3 horas? Y yo me excuso y les pido 1000 disculpas por llegar tarde. A veces la agenda es tan apretada que las cosas se complican, pero él jamás de manera razonable va a querer llegarle tarde a nadie. Lo que pasa es que tú hablas con alguien, yo llego a un municipio, él llega a un municipio, me imagino, y la gente le pregunta y la gente habla y la gente habla y las horas se van pasando. Eso es lo que le ha pasado, el que él es muy apasionado con la gente y como la gente merece tanto nuestro respeto, pues se le dedica también tanto tiempo a ellos como el tiempo que nos han dado de espera. Por supuesto, es solamente que lo apasiona muchos temas y por eso llega algunas veces tarde. El presidente, dicen muchos, se reunió con empresarios cuando estaba en campaña. Por ejemplo, se reunió con los judíos, con la comunidad judía de Colombia para que lo respaldaran y demás. Y termina elegido el presidente y me pregunto hoy,
¿A quién se refieren cuando hablan de la élite y de los empresarios que también muchos de ellos apoyaron al presidente? Los empresarios que apoyaron a Gustavo Petro son ese número que no es grande, no es el más numeroso de empresarios que han llegado a esos lugares donde están hoy por el trabajo que han hecho con sus propias manos. No son los empresarios que han recibido las herencias de sus familias potentadas, que son los que vinieron y apoyaron a Gustavo Petro, no, es la gente que ha trabajado durante toda su vida y que hoy pudieron darnos el apoyo, darle el apoyo al presidente Gustavo Petro en sus donaciones. Ustedes lo pueden ver en cuentas claras, como apoyaron a Petro. Todo está en los registros, en los libros de personas que lo apoyaron y hay gente que no tiene nada y como el señor vendedor de tintos que tenía el letrero que aportó a la campaña 10,000 pesitos, pero hay tanta gente muy pobre que apoyó, como gente, empresarios medios que también se la jugaron por él y que lo apoyaron. Ya. Bueno, pues es Mariluz Herrán. Ya, si quiere ahora sí, termine de tomarse el agua. Yo sé que ha sido una larga. No sé esto de qué será, pero eso es un té rico. Mariluz Herrán, óigame, usted verá si me quiere responder esta pregunta, pero yo tengo que hacérsela. ¿Qué opina de la primera dama? Bueno, ella es una mujer que viene de una formación distinta a la que tiene Gustavo Petro, a la que tengo yo. Petro y yo tenemos la misma formación política de izquierda. Ella viene de una familia política conservadora y tiene familia allá en la costa que ha estado en la política, pero ella es una mujer que no hace política. Obviamente la primera dama no puede hacer política y jamás ha hecho el ejercicio político. Creo que ella está dando lo mejor de sí. No es fácil ser la primera dama tampoco. Uno como primera dama pues se debe poner unas metas y unos fines específicos. Creo que también está aprendiendo de lo que puede hacer, de lo que le permiten hacer, de lo que no debe hacer, pero ahí está haciendo el ejercicio. Esperemos a ver qué cosas bonitas nos puede traer para el país. Para cerrar, ¿usted cree que el presidente Petro llegó para seguir después de los 4 años que da como periodo presidencial nuestras normas y nuestra Constitución? ¿Va a seguir ahí? Petro llegó del 2022 al 2026 y está en nosotras y en nosotros continuar con el programa de gobierno de Gustavo Petro 16 años más, por decirlo así. Y ahorita nuestro trabajo y nuestra función es acompañarlo, rodearlo, apoyarlo, darle nuevas ideas, que se rodee de las mejores personas, como lo que tú preguntabas anteriormente, para que haga el mejor gobierno que jamás ha conocido el pueblo colombiano. Él no es el hombre que se va a quedar atornillado en la silla en el Palacio de Nariño, pero necesitamos tener los mejores perfiles de hombres y mujeres para ver quién sigue después de él. Bueno. Mariluz Herrán, ex esposa del actual presidente de la República, Gustavo Petro, ex compañera además del M19 y con quien tiene además 2 hijos. Muchas gracias por este contacto y esta comunicación. Fue una hora, bueno, muy nutrida, hubo mucha información, muchas preguntas. Gracias de verdad por esta comunicación. Bueno, un saludo a todas y a todos. Yo soy la coordinadora nacional de la Red de Nuevos Colombia Profunda, de la Colombia Humana. Nosotros somos de la Colombia Humana y los invito a que elijan bien, a que no se coman el cuento, porque para ellos están apareciendo uno que otro resucitado a decir mentiras y espero que ustedes sepan elegir. Ese pueblo colombiano debe cambiar la forma de hacer política. Muchísimas gracias, Juan Diego. De verdad que feliz de haber estado acá. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Vive nuestro contenido en el mundo digital y sigue conectado en canal1.com.co.